Todo aquel que ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo fue movido a esa decisión por el impulso que da el propio Espíritu Santo. Y ese mismo toque nos lleva entonces a hacer cosas muy hermosas. Vamos a cada culto, oramos bien temprano en la mañana, predicamos con entusiasmo, nos da alegría dar un tratado o hacer alguna invitación a la iglesia a alguna persona. Nuestra Biblia siempre va con nosotros, estamos siempre en disposición de hacer cualquier cosa para la iglesia. Somos fieles en los diezmos, en las ofrendas, en las contribuciones. O sea, es todo un suceso nuestra conversión. Y ese era el estado de la iglesia de Éfeso, descrita en Apocalipsis 2. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, una iglesia llena de deseo de trabajar para la obra y procurar la sana doctrina, llena de amor al prójimo. Y se convirtió entonces en la meca del cristianismo en sus inicios. El miembro de la iglesia de Éfeso era un miembro celoso, trabajador. Para él era muy importante conservar la pureza doctrinal, porque es que se movía en un crisol de doctrinas falsas que podían atentar contra su verdad. Él era uno de esos cristianos que había creído en la verdad, aprendió a probarlo todo con la Biblia, y eso le dio la capacidad entonces de desenmascarar a los impostores que poco a poco fueron entrando inevitablemente en el rebaño. Pero poco a poco se fue sumergiendo tanto en la defensa de su fe que fue descuidando las defensas del Espíritu. O sea, estaba tan preocupado en cómo reaccionarían otros que olvidó la manera en que Dios quería que él reaccionara. Estaba tan ocupado en velar por la pureza de cada doctrina, en velar por la pureza de cada norma, la pureza de la iglesia, lo que no debía hacer, lo que sí debía hacer, lo que no le gustaba, lo que sí le gustaba, que descuidó entonces lo que llamamos el primer amor. Y a pesar de todo este celo, Jesús, en una figura profética, le declara a la iglesia de Éfeso que tiene un problema y que si no soluciona ese problema, esa situación entonces lo llevaría inevitablemente a la perdición. Había ocurrido algo terrible. Éfeso había dejado su primer amor. Mira qué cosita tan insignificante comparado con todo lo demás. Ocupado en asuntos sanos, se había olvidado el amor a Dios y al prójimo. O sea, llegó a tener un fervor mayor por la causa de Dios que por el Dios de la causa. Le dio más importancia a la obra de Dios que al Dios de la obra. Lo que no entendió la iglesia de Éfeso es que si haces todo por la obra de Cristo, pero pierdes el amor a Dios y el amor al prójimo, vas a ser entonces del grupo de los que dirán en ese día temible y glorioso al mismo tiempo: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero finalmente serán desechados. Éfeso había perdido el primer amor. Amigo, predicar media verdad es predicar ninguna verdad. Así que tengo que decirte que si perdiste el primer amor, estás en un proceso de pura perdición. En otras palabras, todo lo que has hecho en el pasado, cuánto predicaste, cuántas personas ganaste para Cristo, cuánto levantaste, cuánto te sacrificaste, no te sirve de nada si has perdido esa conexión con Dios que hace que profundices en su amor por Él y en el amor al prójimo. En la lista de Apocalipsis capítulo 2, las iglesias de Laodicea y Éfeso son las únicas que están en grave peligro. Fíjense, la mejor iglesia de todas es la única que está a la par, está en un grave peligro de perdición junto con la peor iglesia de todas. Y la pregunta que pudiera asaltar a tu mente es esta: ¿qué significa entonces, Carriles, dejar el primer amor? Bueno, si definimos como primer amor ese fervor producido por el toque del Espíritu Santo que nos hace no perdernos un culto, que nos hace estar dispuestos para lo que haga falta en la iglesia y su obra, aunque no concordemos en todo, la disposición de levantarnos temprano para que lo primero que haga en el día sea conversar con Dios y leer su palabra, tener una vida de oración viva y efectiva, el corazón abierto al perdón, la boca cerrada para no hablar mal. Entonces, perder el primer amor significa la pérdida paulatina de ese fervor y al mismo tiempo la pérdida de todas estas cosas. Amigos, la renovación de la iglesia como tal depende de la renovación espiritual de cada persona. Pero la salvación final de cada persona no depende de la renovación de la iglesia. En otras palabras, este mensaje no es para la iglesia. Este mensaje es para ti, que eres la iglesia. Dios desea que vuelvas a esos años en los que no medías consecuencias para perdonar. Dios desea que vuelvas a ese tiempo en los que la persona valía más que una regla. Dios desea que comprendas que de nada sirve lo que hagamos si no mostramos genuino amor por el hermano.
Dios desea que entiendas que está dispuesto a apoyarte en el camino de la fe y su poder lo pone a tu disposición para que logres entonces resultados increíbles y vuelvas a tus primeras obras. Dios te bendiga y te proteja siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carriles.